no se puede permitir es que los menores de edad sean obligados a asumir un riesgo sobre el cual no tienen capacidad de juicio propio. ¿Sí? No hay ninguna situación de alteración del comportamiento que justifique un fármaco en menores de edad. ¿Sí? Por otro lado, yo creo que es necesario prohibir, es decir, elevar al rango de derecho, elevar al rango de ley, ¿no es cierto?, las presiones para ir a terapia psicológica en los colegios, o la terapia forzosa en contextos como la ley de violencia intrafamiliar, o las terapias inducidas, como son los contextos de armonización laboral, en que se hace de hecho terapia, ¿no es cierto?, y no se presenta como terapia. Es decir, es necesario exigir como un derecho que los ciudadanos no sean sometidos a manipulación subjetiva en contextos educacionales y laborales. Los trabajadores deben ser evaluados por el rendimiento de su trabajo, si lo hacen bien, si lo hacen mal, pero no pueden ser evaluados por la subjetividad con la que llevan a cabo el trabajo. ¿Sí? Eso tiene que ver con uno de los rasgos profundos de la precarización del empleo del neoliberalismo. La precarización del empleo no solo significa que no hay contratos establecidos, firmes, permanentes, sino que significa que se han introducido cláusulas subjetivas a la relación contractual. Entonces la gente tiene que tener un rendimiento, lealtad, qué sé yo, guardar los secretos, ser proactiva, etc. ¿Sí? Y noten que la exigencia de requisitos subjetivos se presta para la arbitrariedad. Bueno, todos ustedes lo saben, si se han entrado a trabajar en una empresa precaria, que el régimen laboral actual exige que uno le está haciendo la pata al jefe permanente. Yo creo que es necesario formular un estatuto de los derechos de los pacientes desde los pacientes. Porque lo que ha ocurrido con los estatutos de derechos de los pacientes es que los redactan los médicos. Y entonces en el fondo no son propiamente derechos de los pacientes, sino que son una especie de prevención de que los pacientes no se quejen contra los médicos. Esta cuestión de firmar el papelito sin ni siquiera leerlo para que el médico quede libre de responsabilidad. ¿Sí? Lo que está ocurriendo actualmente es que, porque existe esa preocupación, ¿no?, de sacar el derecho de los pacientes, ¿no?, es que los derechos de los pacientes en realidad son un reverso del seguro médico. ¿Sí? Entonces, los derechos de los pacientes tienen que ser redactados desde las agrupaciones de usuarios. ¿Sí? Pero por otro lado, yo creo que es necesario dar una dura batalla, muy difícil, en contra de ciertas agrupaciones de usuarios también. Porque lo que ha ocurrido es que las industrias farmacéuticas han empezado a organizar a los familiares de víctimas de tales y tales enfermedades, inventadas por la misma industria farmacéutica, para que los familiares presionen al aparato del Estado para conseguir su versión. Y entonces la Asociación de Padres de Jóvenes con Esquizofrenia le pide, ¿no es cierto?, a Michelle que pague los remedios de la esquizofrenia. ¿Qué es lo que se busca con eso? Lo que se busca con eso es que la industria farmacéutica le vende caro al Estado. Y en cambio no le puede vender caro a los usuarios particulares. ¿Sí? Entonces se busca que el Estado asuma el costo. ¿Sí? Y entonces hay que tener ojo con las asociaciones de usuarios, porque hay asociaciones de usuarios que piden el derecho al fármaco. ¿Sí? Y noten que en el programa de Michelle, uno de los puntos es crear un Fondo Nacional del Medicamento. El Fondo Nacional del Medicamento va a ser una especie de complemento del auge del GES. ¿Sí? Y noten que en este momento lo que está ocurriendo es que, debido a que existe el GES de depresión, debido a que existe el GES de síndrome bipolar, se han ido formando clínicas privadas para ir declarando depresión y síndrome bipolar a diestra y siniestra. ¿Por qué? Porque igual que los países subvencionados, los padres pueden recibir el nuclear de la subvención estatal, a partir de la subvención estatal. Una de las desgracias que está ocurriendo debido a eso es que en estas clínicas privadas chicas con unos pocos pacientes, una manera baratita de realizar el lucro, ¿no?, es instalar máquinas de electroshock. Y entonces hay una especie de auge del electroshock en Chile, y por supuesto, porque saben, ya no se llama electroshock, se llama terapia electroconvulsiva. Por último, yo creo que es necesario que una psicología crítica se abra hacia el trabajo social, hacia la enfermería, hacia la terapia ocupacional. Porque este problema de la medicalización del sufrimiento subjetivo es
sea más justa, la gente va a dejar de tener depresión. No, hay que combinar de una manera que la política tradicional no está acostumbrada. Hay que combinar la politización de la subjetividad particular con la práctica política más general, más social, más clásicamente política. Y hacer la interfaz entre las dos cosas, porque de lo contrario no somos verosímiles. Porque de lo contrario, ¿no es cierto?, la señora concreta, el niñito concreto, no nos puede creer un discurso político grandilocuente si al mismo tiempo no estamos, es una cuestión de solidaridad básica, atendiendo parte de lo que le ocurre en particular. ¿Bien? Ustedes fueran económicas, tendrían menos la cruz de la humanidad encima y podrían proponer soluciones mucho más amplias. ¿Sí? Pero ocurre que, entre ustedes, una vez también postular a psicología y ahora me doy cuenta que me han acabado, ¿no es cierto? Ustedes eligieron esta manera difícil de hacer política, porque es contraintuitivo que la política pase por la subjetividad individual. Lo único que la izquierda clásica decía acerca de eso era este mito genérico del hombre nuevo. Tenía que existir el hombre nuevo, que además era hombre, las mujeres no aparecían por ningún lado. Pero tenía que existir esta cuestión del hombre nuevo y era una especie de deber personal. Así. Usted arréglesela a ser hombre nuevo. Nunca hubo una politización propiamente interna de la subjetividad. Una de las tareas interesantes de una psicología crítica, de una psicología politizada, es la politización de la subjetividad y cómo conectar la politización de la subjetividad personal con la política en general.